Bienvenidos a Patoys. El día de hoy haremos este conejito, que es una decoración para nuestros lápices o bolígrafos. Veamos cómo se hace. Voy a comenzar haciendo un anillo mágico. De 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acomodo los puntos y jalo la hebra del anillo mágico. Esto es para cerrar en un círculo. Para mi fila número 2, voy a realizar un aumento por cada uno de los puntos. Un aumento son 2 puntos bajos dentro del mismo punto. Al final terminaremos con 12 puntos bajos. Antes de continuar, voy a jalar la hebra del anillo mágico para terminar de cerrar este orificio. Para mi fila número 3 voy a hacer una secuencia de un punto bajo. Aquí puedo colocar mi marcador. Y un aumento. Un punto bajo y un aumento en el que sigue, y así durante toda la fila hasta completar 18 puntos bajos. Para mi fila número 4 coloco mi primer punto y mi marcador. Y durante toda la fila voy a realizar solamente puntos bajos. En esta, que es la fila número 4, y en la que sigue, que es la fila número 5. Solo puntos bajos. Para mi fila número 6 voy a colocar mi primer punto y el marcador. Y voy a hacer una secuencia de 2 puntos bajos, 2 y un aumento. Dos puntos bajos, 1 y 2 por un aumento, y así durante toda la fila hasta terminar con 24 puntos bajos. Ahora, para mi fila número 7, que es esta, la fila número 8 y la número 9, voy a realizar solamente puntos bajos. 3 filas de puntos bajos. Continuamos. Continúo con mi fila número 10. Coloco mi primer punto y el marcador. Y voy a hacer una secuencia de 2 puntos bajos y una disminución. La disminución la voy a hacer con las hebras que están por fuera del punto. Y voy a tomar los siguientes 2 puntos. Tomo una lazada y termino el punto bajo. 2 puntos bajos y una disminución durante toda la fila, y vamos a terminar con 18 puntos bajos. Para la fila número 11
Coloco el primer punto y el marcador. Y voy a realizar una secuencia de un punto bajo y una disminución, un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta hasta terminar con 12 puntos bajos. Antes de continuar, voy a utilizar fibra sintética para rellenar. Voy a comenzar rellenando un poco para que no me cueste trabajo en el momento en el que haga mi siguiente línea, porque eso va a hacer que cierre más mi tejido y me va a costar más trabajo rellenar. Para la fila número 12 voy a realizar una disminución Este sería mi primer punto y coloco el marcador. Voy a hacer en total 4 disminuciones. Ya llevo 1, 2, 3, y 4. Y voy a terminar mi vuelta solamente con puntos bajos. Al final solo me quedaré con 8 puntos bajos. Retiro el marcador y jalo un poco la hebra. Aquí voy a terminar de rellenar bien la cabeza para que esté firme. Voy a continuar con la fila número 13 y a partir de aquí yo terminé con 8 puntos bajos y voy a realizar 8 filas de solo puntos bajos, de la fila número 13, que es esta, hasta la fila número 20, solamente puntos bajos. Continuamos. Al terminar la fila número 20, voy a colocar en el siguiente punto un punto enano. Y dejaré una hilaza corta, porque aquí jalando ya voy a cortar. Voy a insertar una aguja en esta punta. Con la aguja en el siguiente punto que tengo, voy a realizar un nudo. Jalo bien y pierdo el resto intercalando dentro del mismo tejido. Una vez que ya terminé, ya puedo cortar el restante y terminamos la parte de la base. Ahora, tomando nuestro lápiz, vamos a checar que quede exactamente ajustado. Vamos a continuar con las orejas. Continuamos con nuestra hilaza en color blanco y vamos a hacer un anillo mágico de 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Acomodo los puntos y jalo la hebra para cerrar el anillo. Después, para mi segunda fila, voy a realizar un aumento por cada uno de los puntos. Al final me voy a quedar con 8 puntos bajos. Antes de continuar, voy a jalar la hebra del anillo mágico para cerrar bien el orificio. Después, a partir de aquí, que es la fila número 3 y hasta la fila
número 7 voy a realizar solamente puntos bajos. En total serían 5 filas de puntos bajos. Continuamos. Antes de continuar, la hebra que me sobra del anillo mágico la puedo esconder para que no me estorbe. Para continuar con mi fila número 8, voy a realizar desde el primer punto una disminución. Esta sería la primera. Voy a hacer una disminución más. Y para terminar voy a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y remato con un punto enano. Voy a dejar una hebra un poco larga para poder coser al cuerpo. Y jalo. De este obviamente haremos nuestras 2 piezas. Continuamos con las patas superiores y para esto vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos. Jalo la hebra para cerrar el anillo. En nuestra segunda línea vamos a realizar un aumento por cada punto. Y al final de la fila nos vamos a quedar con 10 puntos bajos. Continuamos con nuestra fila número 3 y aquí vamos a realizar solamente puntos bajos alrededor de toda la fila. Para mi fila número 4 voy a colocar mi primer punto y el marcador. Y voy a hacer 2 puntos bajos y una disminución por 3 veces. Al final solo me van a quedar 2 puntos y solo haremos los 2 puntos bajos. Y me quedaré con 8 puntos. Para mi fila número 5 y la fila número 6 voy a realizar solamente puntos bajos. 2 filas de puntos bajos. Antes de continuar, voy a jalar la hebra del anillo mágico para terminar bien de cerrar y escondo esta hebra. Y voy a realizar 2 disminuciones, una y 2, y en el punto que sigue voy a realizar un punto enano. Voy a cortar una hebra larga para poder coser al cuerpo y jalo. Esta es una de las patitas superiores, por lo tanto va a ir rellena solamente hasta la mitad con la fibra sintética. De esta obviamente haremos nuestras 2 piezas. Continuamos con nuestras patas inferiores y para esto voy a realizar 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Después, comenzando
En la segunda cadena, que es esta, voy a realizar mi primer punto. Aquí puedo colocar mi marcador. Voy a realizar otro punto. Después, en este que sigue, voy a hacer 3 puntos bajos juntos. 1, 2 y 3. Continúo del otro lado. Voy a realizar en el punto que sigue un punto bajo. Y en el último voy a realizar un aumento. 1 y 2. Al final tengo que quedarme todo alrededor con 8 puntos. Para mi segunda línea retiro el marcador y en este punto voy a realizar un aumento. Marco mi primer punto y coloco el marcador. En este primero es un aumento, por lo tanto me faltaría otro punto bajo. Después voy a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en este último un aumento. 1 y 2. Al final de esta debo quedarme con 10 puntos bajos. Para mi línea número 3, coloco mi primer punto y mi marcador. Y alrededor de toda esta línea solamente voy a realizar puntos bajos. Continúo con la fila número 4, coloco mi primer punto y el marcador. Voy a realizar 3 puntos bajos, ya tengo el primero, 1, 2 y 3. Después voy a realizar 2 disminuciones. 1 y 2. Y termino con los últimos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y al final de esta fila me voy a quedar con 8 puntos bajos. Para mi fila número 5, coloco mi primer punto y el marcador. Y alrededor de toda esta fila voy a hacer solamente puntos bajos. Para mi fila número 6, coloco mi primer punto y el marcador. Y voy a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el último punto voy a realizar una disminución. Al final debo quedarme con 7 puntos bajos. Para la fila número 7 voy a realizar mi primer punto y coloco el marcador. Voy a hacer 5 puntos bajos, ya tengo 1, 2, 3, 4
y 5. Y en el último voy a hacer una disminución. Al final de esta fila voy a quedarme con 6 puntos bajos. Igual que como en las patas superiores, esta patita va a ir solamente rellena hasta la mitad. Retiro el marcador y en el punto que sigue voy a hacer un punto enano. Dejo una hebra larga para tejer al cuerpo y corto. Aquí jalo esta hebra y haremos nuestras dos piezas. Ahora vamos al armado. Para poder colocar las orejas voy a calcular una línea imaginaria a través de lo que es la cabeza y contando del anillo mágico hacia afuera sería 1 y 2 líneas y ahí coloco mi primera marca y 1 y 2 líneas hacia afuera y coloco la siguiente marca. De ahí hacia abajo es donde voy a colocar la oreja. Aquí donde tengo mi primer marca voy a ingresar mi aguja y retiro la marca. Las orejas no van rellenas, así que a partir de ahí vamos a tratar de atravesar de lado a lado todo el tejido. Ajusto bien y tomando desde la base de nuevo me aseguro de pasar por los dos lados del tejido y vuelvo a la base. Paso por los dos lados del tejido de la oreja y vuelvo a la base de la cabeza. Me cercioro que haya quedado bien ajustado y que no me haya hecho falta ningún punto. En cualquiera de las hebras puedo hacer el nudo, tenso bien la hilaza y puedo perder por dentro de la cabeza. Corto el restante y el proceso es exactamente el mismo del otro lado. Ahora vamos a realizar la cara y voy a tomar en cuenta el anillo mágico como mi primer fila. Vamos a contar 6 filas hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y exactamente en medio de lo que va a ser la cara, entre las orejas, de ahí hacia abajo son 6 filas y exactamente en medio pongo mi primer marca. Esta sería mi referencia para colocar las marcas de los ojos. Después, exactamente un punto hacia afuera, coloco mi primera marca. De la marca central hacia afuera, un punto. Después voy a saltarme un punto y en el que sigue sobre la misma línea coloco mi otra marca. Me salto un punto y en el que sigue voy a colocar mi siguiente marca. Las siguientes marcas van a ser exactamente una fila hacia abajo formando un triángulo. Una fila hacia abajo, exactamente el punto medio para formar el triángulo. Con un pedazo de hebra en color negro y una aguja
Voy a entrar por un orificio externo, por la primera marca, pero entrando por una de las hebras de al lado para que el nudo atore ahí. Retiro mi marca y tenso para que el nudo quede ahí. Después voy a salir en la marca que sigue sobre la misma línea. Retiro esta marca y salgo por la que está hacia abajo en la siguiente. Ya puedo retirar este alfiler. Y antes de terminar de jalar, voy a atravesar la aguja por abajo. Jalo y vuelvo a entrar por el mismo orificio. Salgo en la siguiente marca. Retiro. No voy a tensar mucho para que el ojo no pierda su forma. Ya quedó formado ahí el primer ojito. Ahora en esta voy a entrar por mi siguiente marca. Sobre la misma línea, retiro este alfiler. Voy a salir por mi siguiente marca, la de la línea de abajo. Retiro este alfiler. Y antes de terminar de jalar, paso por abajo la aguja y vuelvo a entrar por el mismo orificio. Ahorita voy a salir por cualquier otro orificio para que podamos terminar de formar el ojo. No tenso mucho y ahí ya quedaron los dos ojitos. Ya puedo retirar esta marca y solo termino de acomodar con las pinzas o con los dedos la forma del ojo. Ahora voy a volver a regresar a una de las esquinas y tomando la hilaza de la esquina del ojo voy a realizar un pequeño nudo. Jalo y aprieto bien para que no se jale demasiado la forma del ojo. Vuelvo a entrar y tenso bien para que el nudo termine por dentro, y ya el resto lo puedo perder por dentro de la cabeza. Corto el restante y estas marcas las escondo con las pinzas. Ahora, tomando la misma hebra negra, vamos a tomar solamente 2 cabos de la hebra, porque las cejas me gusta que queden un poco más delgaditas. Vamos a colocar una aguja un poco más delgada. Para colocar las cejas voy a tomar en cuenta 2 filas arriba de donde comienzan las líneas de los ojos. 1, 2 y exactamente por encima de la esquina, ahí voy a colocar mi primer marca. Son 2 filas arriba de la línea de los ojos, alineando con la curva del ojo hacia arriba. En la que sigue va a ser lo mismo, 1 y 2, y justo donde va la curva, ahí es donde voy a alinear. Ahora con mi aguja voy a entrar por un orificio externo y la siguiente marca que tengo es justamente una línea hacia abajo en diagonal. Debe coincidir con la primera esquina del ojo. Ahí es donde voy a salir. Retiro mi marca. Entro por una hebra de al lado para que ahí atore el nudo. Jalo y tenso para que el nudo se esconda por dentro. Entro en la siguiente marca, retiro el alfiler, entro por la marca que sigue, retiro el alfiler, jalo, no tenso mucho, y lo mismo que del otro lado, voy a bajar una fila
y en forma diagonal que coincida con la esquina del otro ojo es donde voy a salir. Aquí saco la aguja por cualquier otro orificio para terminar de formar la ceja. No tenso mucho, y ya que las tengo colocadas, voy a volver a regresar a la esquina, ya sea del ojo o de la misma ceja. Y en esta esquina voy a realizar un pequeño nudo tomando solo la hebra negra. Tenso bien, vuelvo a meter la aguja y pierdo por dentro de la cabeza. Puedo cortar el restante y ya con las pinzas termino de esconder todas estas hebras. Continuamos con la nariz. Para realizar la nariz voy a basarme en la línea de la curva de los ojos, y justamente estos 3 orificios que tengo aquí van a ser mi marca. Voy a hacer una especie de triángulo con hebra en color rosa, el más claro que tengan, y un nudo en la base. Voy a comenzar entrando por un orificio externo. Voy a salir en cualquiera de las esquinas. Atoro ahí el nudito y voy a tomar solamente 1, 2 y hasta la tercera línea es donde voy a bajar. Voy a tomar un punto de en medio. Subo en el siguiente punto de nuestras marcas. Vuelvo a bajar en el mismo orificio. Salgo hasta la otra esquina. Vuelvo a entrar por el mismo orificio. Este va a ser nuestro orificio base. Y ahora voy a entrar entre estos dos para cubrir ese hueco. Aquí ya cubrió la primera parte. Voy a volver a entrar en el mismo orificio y ahora voy a salir en medio de estos otros dos. Vuelvo a bajar en el mismo punto y solo me restaría cubrir el último hueco que tengo aquí. Bajo por el mismo punto. Voy a volver a subir en la primera esquina y voy a atravesarlo hasta la otra esquina de la nariz. Bajo en el medio de todos los puntos y aquí solamente voy a bajar una fila e introduzco. Salgo por otra vez por una de las esquinas, cualquiera de las dos. Y aquí en esta esquinita voy a tomar cualquiera de las hebras para formar un nudo. Tenso con cuidado para no deformar la nariz y vuelvo a entrar por este mismo hueco para tensar y esconder este nudo. Salgo por cualquier otro orificio y jalo. Y ahí ya se escondió el nudo. Termino de perder el resto por dentro de la cabeza y corto el restante. Y ya tengo formada la nariz.
Para colocar los brazos, como tip, recomiendo que pongan el lápiz o el bolígrafo sobre el que van a trabajar, porque así es más fácil coser las manos y las patas al cuerpo. Voy a tomar una y voy a ensartar una aguja. Y aquí ya es cuestión de perspectiva, que queden las manitas centradas. Pueden tomar como referencia la línea sobre la que está puesta la oreja para ahí colocar las patitas. Entonces, tomando desde la base, atravieso de lado a lado el tejido y aprieto bien. Ahora, la patita debe quedar justo a ras del cuello. Vuelvo a entrar a la base, entro por los dos lados del tejido de la pata. Aquí es importante tensar bien. De nuevo a la base y atravieso los últimos dos puntos de la pata. Vuelvo a tomar y en el último punto ya con eso me cercioro que quede bien fijo. Voy a tomar cualquiera de las hebras y voy a realizar un nudo. Tenso bien y el resto lo puedo perder por dentro del mismo brazo. Aquí ya puedo cortar el excedente. Y el mismo proceso haremos con la otra pata. Para colocar las patas inferiores debemos checar primero que la pata que hayamos hecho, que tiene la forma de una bota, haya quedado la punta hacia arriba. Y así es como debo colocar. Así, con la punta de la pata hacia arriba. Ahora, la referencia es la misma, alineada con la pata superior. Voy a colocar justo a ras del tejido, a ras de donde está la base. A partir de ahí voy a empezar a coser en una sola línea. Entonces, tomo desde mi base, atravesando por los dos lados del tejido, y ahí sería mi primer punto. Y voy a hacer el mismo proceso que con las manitas, con la parte de arriba, atravesando de lado a lado, utilizando las dos patas. Así ya quedó armado con todas las piezas que hicimos y vamos a continuar con el rabito. Realizamos un anillo mágico de 6 puntos. Jalo la hebra para cerrar el anillo. Y en nuestra segunda línea vamos a realizar un punto bajo por cada uno de los puntos. Al final terminaríamos con los mismos 6 puntos bajos del inicio. Como es un tejido muy pequeñito, vamos a voltear bien. Jalamos la hebra del anillo mágico para cerrar bien el inicio. Y cortamos una hebra un poquito larga para poder coser al cuerpo. Jalo. Y la hebra del anillo mágico la voy a esconder aquí mismo y con esto ya no me va a hacer falta el relleno. Y ahora con una aguja en la punta voy a colocar
el rabito a la altura de las patas inferiores. Tomo los puntos de la base. Y voy a ir atravesando cada uno de los puntos. Vuelvo a la base. De nuevo tomo un punto de la base del rabo. Y así me voy a ir todo alrededor. Y que mis 6 puntos estén asegurados. Ya que haya llegado al último punto, hago un nudo y el resto lo puedo perder por dentro del mismo rabito. Corto el excedente. Y ya quedó colocado. Vamos a realizar el corazón. Utilizando hilaza de algodón en color rojo, voy a realizar un anillo mágico de 6 puntos. Jalo la hebra del anillo para cerrar el círculo. Y en mi línea número 2 voy a realizar un aumento por cada uno de los puntos. Al final me voy a quedar con 12 puntos bajos. Antes de continuar, jalo la hebra del anillo para cerrar bien el orificio que queda en medio. Continúo con mi fila número 3 y en esta solamente voy a realizar puntos bajos todo alrededor. Terminando mi fila número 3, en el último punto voy a realizar un punto enano y corto una hebra pequeña. Voy a hacer otra pieza exactamente igual, pero en la segunda no voy a cortar la hilaza. Ya tengo aquí mis 2 piezas y contando a partir del punto enano que hicimos, en el siguiente punto con mis piezas hacia abajo voy a realizar un punto bajo en este que sigue y este sería mi primer punto. Ahora voy a continuar todo alrededor de los 2 círculos con puntos bajos. Antes de continuar, aquí yo ya voy a la mitad. Voy a tomar en cuenta donde está mi marcador y voy a hacer un punto adicional aquí. Y continúo con el mismo número de puntos bajos. Ahorita ya estoy con el segundo círculo. Ya hemos terminado. Aquí la fila que hicimos fue la fila número 4. Continuamos con nuestra fila número 5. Coloco mi primer punto y mi marcador. Y alrededor de toda esta vuelta solamente vamos a hacer puntos bajos. Para mi fila número 6 voy a hacer una secuencia de 3 puntos bajos. Llevamos 1, 2 y 3 por una disminución. 3 puntos bajos, una disminución alrededor de toda la vuelta. Y continuamos.
Al final de esta fila solamente me va a quedar un punto, así que voy a hacerlo solo punto bajo. Para mi fila número 7 voy a hacer mi primer punto y colocar el marcador. Y voy a hacer una secuencia de 2 puntos bajos, 2 por una disminución. 2 puntos bajos, una disminución alrededor de toda la vuelta. Y como en la fila anterior me queda solamente un punto y lo hago punto bajo. Para mi fila número 8, antes de continuar, voy a rellenar las puntas del corazón. Una vez que ya rellené, solo un poco, no hasta arriba para que las fibras no me estorben. Voy a realizar solamente disminuciones toda la vuelta. Hago la primera y coloco mi marcador. Y continúo con las disminuciones. Al final de la vuelta terminé con 8 disminuciones. En mi fila número 9 voy a realizar solamente puntos bajos. Puntos bajos en toda la vuelta. Ahora, antes de cerrar, voy a terminar de rellenar el corazón. Antes de terminar de cerrar, voy a realizar una disminución. Y aquí voy a tomar una hebra corta, jalo, voy a insertar una aguja. Y ahora en forma de zigzag, tomando solamente las hebras por fuera de cada uno de los puntos, voy a ir insertándome mi aguja. Aquí ya llevo 2, me quedé con 6 puntos, por lo tanto tendrán que ser 6 puntos también con la aguja. 3, 4, 5 y 6 en esta última. Voy a jalar para cerrar bien y voy a terminar con un nudo. En cualquiera de las hebras. Tenso bien y el resto lo pierdo por dentro del mismo corazón. Corto el excedente y así es como hemos terminado el corazón que va a sostener el conejo. Lo voy a colocar. Y el corazón lo va a sostener las 4 extremidades. Voy a tomar solo puntadas pequeñitas para que quede completamente fijo. Ahora, tomando un poco de hebra en color blanco, voy a tomar 2 cabos de la hebra, o también pueden utilizar hilo de poliéster normal. Y esto lo voy a tomar justamente para poder poner las esquinas para sostener el corazón. Y con una aguja más delgada inserto y hago un nudo en la base.
Ahora, ya que tengo el corazón colocado, voy a entrar por dentro de la primera patita, tenso bien, y justamente donde toca la patita el corazón, voy a entrar por la parte de atrás para que no se note la puntada. De nuevo voy a la base y jalo. Esto es lo mismo que voy a hacer por las 4 extremidades. Solamente le voy a dar 2 pasadas. Y una vez que termino de fijar bien, que ya no se vea la puntada, ya termino con un nudo. Tenso bien. Y el resto lo pierdo por dentro de la patita. Aquí corto y voy a hacer lo mismo por los 4 lados. Para las patitas inferiores, obviamente la puntada va a quedar más adentro para que quede pegado al corazón. Bien, ya quedó fijo el corazón. Ahora con un poquito de rubor y un pincel vamos a pintarle sus chapitas justo debajo del ojo en forma circular. Exactamente de los 2 lados. Ahora para las orejas vamos a hacer solamente un pequeño sombreado desde la base hasta la mitad de la oreja. Esto es opcional. También lo pueden hacer con la misma hebra rosa si no quisieran pintarlo. Ahora, como estas orejas no van rellenas, las podemos doblar para darles esa forma. Y así quedaría nuestro conejo, pero también tenemos otra opción en vez del corazón. También podemos colocarle esta zanahoria. Para el tutorial de cómo hacerla se los dejo aquí en esta tarjeta, en donde realizamos otro conejo que lleva esta misma zanahoria. Pueden seguirla para poderla sustituir por el corazón. Y aquí ya la zanahoria ya la fijamos igual por los 4 lados. Y esta es nuestra otra opción. Aquí ya tenemos nuestros 2 conejitos listos para regalar. Espero que les haya gustado este video. Si es así, regálenme un like, suscríbanse a la página y activen las campanas para que les lleguen las notificaciones de cada vez que subamos un video nuevo. Nos vemos en la siguiente.